Solo han pasado 17 minutos desde el despegue del vuelo 585 en Denver. Los pilotos se están preparando para el aterrizaje. Pese a que el día es bueno, hay bastante viento en las cercanías del aeropuerto de Colorado Springs. Los pilotos contactaron con el ATC para asegurarse de lo que se iban a encontrar en el descenso. Pidieron información de vuelos anteriores para saber si el viento generó aumento o pérdida de velocidad en algún momento. Todo entraba dentro de los parámetros normales. Lanza 35. Tren de aterrizaje abajo. ...3 de marzo de 1991... Aeropuerto Internacional Stapleton, Denver, Colorado, Estados Unidos. Son las 9 de la mañana y el vuelo 585 de United Airlines está preparado para salir rumbo a Colorado Springs, situado a tan solo 140 kilómetros de Denver. El avión es un 737-200 de 9 años de antigüedad. Esta aeronave se fabricó originalmente para la aerolínea Frontier Airlines en 1982 y fue adquirida por United en 1986 cuando la primera cerró. A fecha 3 de marzo de 1991, el avión cuenta con aproximadamente 26.000 horas de vuelo. Se han registrado 2 incidentes en este 737 durante los últimos días. El 25 de febrero de 1991, la aeronave volaba a 10.000 pies cuando el timón se desvió abruptamente 10 grados a la derecha. La tripulación a bordo redujo la potencia y la aeronave volvió a la normalidad. Un hecho similar ocurrió también 2 días después. A los mandos del vuelo 585 estará el capitán Harold Green, de 52 años. Contaba con más de 10.000 horas de experiencia, incluidas 1.737 en aviones 737. A su lado, la copiloto Patricia Edson, de 42 años de edad. Acumulaba 4.000 horas de vuelo, de las cuales más de 1.000 fueron a los mandos de un 737. Patricia era una de las primeras pilotos de United Airlines. Completan la tripulación 3 auxiliares de vuelo. Además, en el vuelo 585 viajarán 20 pasajeros. En total, 25 personas a bordo del 737. A las 09:23, el vuelo 585 comenzó su carrera por la pista de despegue. El avión se eleva sin problemas y comienza a ascender hacia los 11.000 pies que será su altura de crucero. Altura en la que solo estarán unos momentos, ya que este vuelo no durará más de 35 minutos. A los 7 minutos de despegar, los pilotos recibieron el informe meteorológico en el que se informaba de posibles vientos cruzados y ráfagas de hasta 40 nudos, unos 75 km por hora. Tan solo han pasado 17 minutos desde el despegue del vuelo 585 en Denver. Los pilotos se están preparando para el aterrizaje. Pese a que el día es bueno, como indica el informe, hay bastante viento en las cercanías del aeropuerto de Colorado Springs. Los pilotos contactaron con el ATC para asegurarse de lo que se iban a encontrar en el descenso. Pidieron información de vuelos anteriores para saber si el viento generó aumento o pérdida de velocidad en algún momento. Todo entraba dentro de los parámetros normales. Lanza 35. Tren de aterrizaje abajo. El avión recibió una primera sacudida por los vientos que azotaban la zona. Los pilotos sonrieron y bromearon sobre lo que se les venía encima. Unos instantes después, a las 09:42, el avión ya se encontraba a tan solo 1.000 pies de altura. En ese momento, el avión se giró bruscamente a la derecha. Esto pilló a los pilotos por sorpresa.
no sabían qué estaba pasando. El capitán luchaba por mantener la aeronave recta, pero era imposible. Cada vez estaban más inclinados a la derecha. El avión comenzó a caer abruptamente a gran velocidad. La caída fue brutal, y el 737 acabó impactando contra el terreno en un ángulo de morro hacia abajo de 80 grados. La aeronave se destruyó por completo en el impacto. Ninguna de las 25 personas a bordo pudo sobrevivir a este accidente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el avión comenzó a girarse a la derecha sin control? La NTSB se hizo cargo de la investigación, y pese a que el avión quedó totalmente destrozado, pudieron encontrar las cajas negras. Pero tras revisar todos los datos no pudieron encontrar la causa del accidente. Parecía que todo estaba correcto mecánicamente. Además, el estudio que se hizo a las conversaciones de los pilotos indicaba que no había intención en ninguno de los dos de estrellar el avión. Entonces, ¿qué había pasado? Pasaba el tiempo. Meses. Incluso años. Y las pruebas que se hacían a cada posible causa no daban respuesta al accidente. Y finalmente, por cuarta vez en la historia de la NTSB, el informe se cerró sin aclarar la causa del accidente. Hasta que el 8 de septiembre de 1994, 3 años y medio después del primer accidente, la historia se repitió. El vuelo 427 de US Air, otro 737, se estaba preparando para aterrizar en West Palm Beach. Los pilotos recibieron aviso de tráfico cercano, así que estaban atentos a las posibles estelas que pudiese haber dejado el avión que volaba delante de ellos. A las 19:02, la aeronave entró en la estela turbulenta del Delta 1083 y se produjeron 3 golpes repentinos, sonidos de chasquido y un golpe más fuerte. Después de lo cual, el 737 comenzó a ladearse hacia la izquierda y a caer sin control. Los pilotos no pudieron hacer nada y se estrellaron en las cercanías del aeropuerto. En este accidente fallecieron todas las personas a bordo, 132. Los investigadores barajaron múltiples posibilidades, pero igual que en el caso del 585 de United, no llegaron a poder demostrar ninguna de las hipótesis. Algo estaba pasando en los 737 y nadie podía dar con la clave de los desastres. La NTSB estaba con el agua al cuello. El 737 es la insignia de la aviación y nadie se atrevía a parar todos los 737 que había distribuidos por el mundo. Hasta que el 9 de junio de 1996 hubo otro incidente similar. Aún no se había cerrado el informe del 427 de US Air. El vuelo 517 de Eastwing Airlines, un 737-200 que estaba realizando la maniobra de aproximación al aeropuerto de Richmond. El avión súbitamente se viró a la derecha. Los pilotos no podían retomar el control, pero el avión recuperó la posición de la misma manera que empezó a girarse, sin saber por qué. Se encontraban a 4.000 pies en ese momento, y antes de que pudieran digerir el susto volvió a ocurrir lo mismo. La aeronave se giró bruscamente y comenzó a caer a gran velocidad. Por suerte, paró de nuevo, y esta fue la última vez que ocurrió en este vuelo. El capitán Bishop pudo aterrizar la aeronave y los investigadores, por fin, estudiar a fondo lo que había pasado en una aeronave intacta. Habían pasado ya 5 años desde el primer accidente. Una vez desmontada la grabadora de datos de vuelo, la analizan y miran la gráfica de cómo se manejan los pedales del timón. Tanto en el caso del vuelo 585 de United Airlines y el vuelo 427 de US Air, los pilotos tenían el pedal pisado a tope. Trataban de que se enderezaran los aviones sin éxito. Lo primero que hicieron fue desmontar la cola del Boeing 737 de Eastwing, y de ahí tomar la válvula servodual para analizarla. Los primeros tests no daban resultado alguno, todo funcionaba correctamente. Una vez más sin respuestas se vuelve a interrogar a los pilotos. Y estos vuelven a dar la misma versión. Antes de empezar a caer en picado, sintieron que algo andaba mal en el timón.
Uno de los investigadores de la NTSB recordó que en la Marina de los Estados Unidos se hacían pruebas con los timones de los aviones militares. Consistían en someter a las válvulas servoduales a contraste de temperaturas. La válvula trabajaría a temperaturas de congelación, que es a la que se halla en pleno vuelo, y el fluido hidráulico que la mueve estaría caliente en extremo, tal y como sucede realmente. De esa forma, se lograba que las válvulas servoduales que mueven los timones de las aeronaves militares tuvieran la confiabilidad para hacer maniobras acrobáticas y de alto riesgo. Armados con esta nueva estrategia, los investigadores sometieron a la válvula servodual del avión de Eastwind a la prueba de contraste térmico. Ante los ojos de los expertos, la válvula servodual se movía con normalidad durante varios segundos, hasta que se atascó. Y no solo se atascó, sino que se dieron cuenta también que había empezado a funcionar al revés. Ya no era solo que se trabara, sino que se invertía. Ahora comprendían las gráficas de las grabadoras de datos de esos 3 vuelos. El por qué los pilotos mantenían los pedales firmemente pisados. No podían saber que el mando de los timones se había invertido. Si querían girar a la derecha, lo natural es pisar el pedal derecho, pero en vez de responder a la maniobra, se iba más a la izquierda y viceversa. Gracias a esto se obtuvo la causa de los accidentes de los vuelos 585 de United Airlines y 427 de US Air. La fábrica Parker Hannifin tuvo que rediseñar las válvulas servoduales y a Boeing le tocó la tarea de reemplazar estas piezas a toda la flota de 737 del mundo. Esto le costó a Boeing cientos de millones de dólares. ...9 de julio de 1982... Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Está lloviendo en el aeropuerto. Es un día de tormenta en la ciudad de Kenner. Aquí, el vuelo 759 que inicialmente salió desde Miami está realizando su primera escala. La siguiente será en Las Vegas, y finalmente, desde allí volarán hasta San Diego, en California. El avión es un Boeing 727-200 de 14 años y 6 meses de antigüedad, construido en 1967 y entregado por primera vez a National Airlines en 1968. Seguiría en esta compañía hasta la fusión de la misma con Pan Am, donde el avión tomó el nombre de Clipper Defiance. En este 9 de julio del 82, el vuelo 759 transportaba a 138 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. El capitán era Kenneth McCullers, de 45 años, que contaba con 11.727 horas de vuelo totales, 10.595 en aviones 727. Junto a él, el copiloto Donald Pierce, de 32 años y 6.127 horas de experiencia. El ingeniero a bordo, Leo Nunn, tenía 60 años y una gran experiencia, casi 20.000 horas de vuelo. Son las 16:00 en Luisiana y el vuelo 759 de Pan Am ya se acerca a la pista asignada para el despegue. Han recibido el parte meteorológico y es bastante mejor de lo esperado. Durante la mañana se esperaban tormentas eléctricas, formación de hielo y fuertes vientos. Sin embargo, el nuevo parte grabado hace 2 horas por el aeropuerto indicaba nubes dispersas y chubascos moderados. Este es el parte que se está distribuyendo a todos los vuelos que están a punto de despegar. Son las 16:07 y el 727 está ya preparado para iniciar su despegue. A los mandos está el copiloto Pierce, mientras que el capitán McCullers supervisa y se encarga de la radio. Todos los controles están chequeados y operativos. Pueden comenzar con el despegue. De acuerdo. Estableciendo velocidad de despegue. Necesito que active los limpiaparabrisas, capitán.
aterrizaje arriba. Parecía que todo iba bien. El avión comenzó a ascender, pero no pasaron ni 5 segundos y el avión comenzó a tambalearse con fuerza y a perder altura. Recupéralo, Don. Estamos perdiendo altura. En ese momento, comenzaron a sonar las alarmas de proximidad al suelo. Los pilotos no eran capaces de hacerse con la aeronave. El 727 comenzó a rozarse con los árboles situados al final del aeropuerto. Seguían sin ganar altura y lo siguiente con lo que se golpearon fue con las casas de un barrio cercano. Después de arrasar con 6 viviendas, el combustible del avión explotó y comenzó un gran incendio que acabaría con la vida de todas las personas a bordo. Además, 8 personas en tierra murieron en este terrible accidente. En una de las casas destruidas, los equipos de rescate encontraron a una niña de 16 meses de vida. Estaba en una cuna cubierta de escombros. Estos la protegieron de las llamas, pudiendo así salvar su vida. En total, 6 casas destruidas, 5 más con grandes daños y 153 vidas perdidas. ¿Qué le pasó al vuelo 759 de Pan Am? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que la causa probable del accidente fue el encuentro de la aeronave con una cizalladura del viento inducida por microrráfagas durante el despegue, lo que impuso una corriente descendente y un viento de frente decreciente, cuyos efectos el piloto habría tenido dificultades para reconocer y por tanto no pudo reaccionar a tiempo para que se detuviera el descenso de la aeronave antes de su impacto con los árboles. Contribuyó también al accidente la limitada capacidad de la tecnología en ese momento. Los aviones en 1982 no contaban con un detector de cizalladura del viento como el que hay en la actualidad. Además, la investigación señaló que el gobierno de los Estados Unidos no presentó la información meteorológica adecuada ese día y no mantuvo dispositivos de detección de cizalladura del viento en el aeropuerto. Según algunos testigos, se mencionó una alerta de cizalladura del viento en las frecuencias de radio del aeropuerto de Nueva Orleans el 9 de julio antes del despegue del vuelo 759, alerta que la tripulación no llegó a recibir. La tripulación de vuelo había sido informada con un aviso meteorológico grabado que tenía 2 horas de antigüedad. Pese a tener un parte meteorológico nuevo en el que se avisaba de la cizalladura en las afueras del aeropuerto, no existían procedimientos para informar a las tripulaciones de vuelo de que se disponía de anuncios meteorológicos actualizados. Como resultado de esta negligencia, se pagaron millones de dólares como compensación a varias familias afectadas por el accidente. 3 años después, el vuelo 191 de Delta Airlines se estrellaría de una manera muy similar, lo que dio lugar al mandato de desarrollo de un sistema obligatorio en todos los aviones que fuera capaz de detectar y alertar de cizalladuras del viento próximas a la aeronave. Finalmente, este sistema se implantó en todos los aviones y aeropuertos norteamericanos en el año 1993. Un monumento a las víctimas del accidente se encuentra en la iglesia católica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Kenner, Luisiana.
El MD-82 de American Airlines se encuentra ya en las proximidades del aeropuerto de Little Rock. El tiempo no hace más que empeorar y el copiloto decide que deben de cambiar la pista de aterrizaje asignada para evitar superar los vientos cruzados estipulados como seguros para este avión. American 1420, autorizados para la aproximación a la pista 04R. Viento 340 grados a 16 nudos, con rachas de 34. Recibido. American 1420. Capitán, ¿realizamos una aproximación corta? Yo aún no veo la pista. ¿La ves tú? Sí, la tenemos justo ahí. De acuerdo, ve indicándome y comienzo a descender. Las condiciones meteorológicas siguen empeorando. La lluvia ya es torrencial y los rayos y truenos son cada vez más fuertes. ...1 de junio de 1999... Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Estados Unidos. Son las 20:00. El vuelo 1420 de American Airlines tiene prevista su salida dirección Little Rock, en Arkansas, a las 20:40, pero el mal tiempo está dificultando el tráfico en la zona. Será el tercer vuelo para los pilotos que están a punto de llegar al límite diario de horas de trabajo. El avión es un McDonnell Douglas MD-82 de más de 16 años de antigüedad y cerca de 50.000 horas de vuelo. Este avión, también denominado Boeing MD-80, es una aeronave desarrollada para efectuar vuelos de corto y medio alcance que empezó a fabricarse en 1979. A los mandos del avión se encuentra el capitán Richard Bushman, de 48 años de edad y una experiencia acumulada de 10.234 horas de vuelo. Junto a él, el primer oficial y copiloto Michael Origel, de 35 años y una experiencia total de 4.292 horas de vuelo, aunque de estas tan solo 192 en aviones de este tipo. Además, otros 4 miembros de la tripulación y 139 pasajeros viajarán en el vuelo 1420. A las 20:15, el capitán recibe el aviso que supondrá el retraso indeterminado en la salida del vuelo 1420. Esto supone un grave problema para los pilotos. Si el avión sale más tarde de las 23:00, tendrán que suspender el vuelo por exceder la cantidad de horas seguidas trabajando. Esto es un gran contratiempo para todos, aerolínea, pasajeros y también para los propios pilotos. Finalmente, a las 22:20 les comunican que podrán despegar a las 22:40. Es una buena noticia para ellos, pero a su vez están cansados y el tiempo es muy malo. Afortunadamente, el vuelo no debería de durar más de 70 minutos. A las 22:41, el MD-82 de American Airlines comienza su maniobra de despegue. Se elevan sin problema y ponen rumbo al Aeropuerto Nacional de Little Rock. Tan solo 15 minutos después de despegar, los pilotos reciben un mensaje ACARS en el que se les advierte que la meteorología está empeorando rápidamente. Las tormentas eléctricas son cada vez más grandes y podrían dificultar su aterrizaje. Tan solo 4 minutos después del anterior mensaje meteorológico, el vuelo 1420 recibe otro, esta vez denominado SIGMET, información meteorológica significativa. Esta información les hace saber que el aeropuerto de Little Rock al que se dirigen está siendo azotado por una fuerte tormenta.
Ya son las 23:36 cuando comienzan la aproximación a la pista 22L. American 1420, tenemos tormenta eléctrica al noreste del aeropuerto desplazándose por la zona. Viento 280 grados a 28 nudos con rachas de 44. Buenas noches. Podemos ver los relámpagos desde aquí. Procedan con la aproximación ILS a la pista 22L. Si necesitan algo más, no duden en contactar. Cinco minutos después de esta conversación, se produce una nueva. El ATC les avisa del incremento de los vientos cercanos a la pista de aterrizaje, por lo que los pilotos deciden cambiar la pista destino a la 04R. En este mensaje, además, les hicieron saber que la visibilidad era menor a 1 milla, menos de 2 kilómetros, y que el rango visual de la pista era de tan solo 1.600 pies. En este punto los pilotos están teniendo problemas para divisar la pista. El copiloto va indicando al capitán que aún no ha sido capaz de verla. El cansancio y el estrés están haciendo mella en el comandante. Luces, por favor, y baje el tren de aterrizaje. Bajando tren. ¿Quieren los flaps a 40, capitán? ¿Cómo? ¿Aún no le había indicado los flaps? No, no se preocupe, los coloco en 40. ¿Ve la pista? La tenemos justo ahí. No. Espere, ahora sí la veo. Continuaban descendiendo. Estaban tan solo a 500 pies cuando el copiloto le hace saber al capitán que no están centrados con la pista. Este mueve el avión rápidamente, mientras en cabina comienza a sonar la alarma de Sink Rate. Inmediatamente después el avión tocó tierra, pero algo no iba bien. El avión comenzó a derrapar y en cabina solo se oía al copiloto gritar ¡frenos! ¡Frenos! Por alguna razón, el avión aminoró la velocidad muy lentamente. El viento les hace moverse por todo lo ancho de la pista de un lado a otro hasta que finalmente el asfalto se termina y se convierte en césped. El MD-82 resbaló por la hierba hasta impactar con la valla de seguridad de la pista, la cual sobrepasó. Finalmente, acabó impactando en el sistema de iluminación contra el cual se detuvo. 11 de las 145 personas a bordo mueren en este trágico accidente, entre ellas el capitán. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el aterrizaje fue tan catastrófico? La investigación concluyó que las presiones horarias y la gran tormenta que azotaba el aeropuerto de destino hicieron que los pilotos cometieran errores críticos, condicionados también por el cansancio y el estrés de su jornada laboral de casi 16 horas. La investigación, llevada a cabo por la NTSB, reveló que el vuelo 1420 no pudo detenerse dentro de los límites de la pista porque los pilotos estaban tan concentrados en aterrizar que olvidaron armar los spoilers. Además, una vez estaban derrapando por la pista, tampoco los desplegaron manualmente en ningún momento. Además, los pilotos no realizaron el chequeo previo al aterrizaje, y tampoco respetaron los límites de viento seguros para aterrizar este tipo de aeronave. Según los investigadores, deberían de haber abortado el aterrizaje. Tras la catástrofe del vuelo 1420, American Airlines modificó sus listas de verificación previas al aterrizaje para asegurarse de que ambos pilotos se cercioren de que los spoilers están correcta y efectivamente armados. También se mejoró el entrenamiento de las tripulaciones para este tipo de escenarios. Son las 23:55 de la noche en algún lugar sobre el Océano Índico.
Las alarmas de aviso de incendio a bordo del vuelo 295 llevan ya sonando varios minutos. El capitán recibe una llamada de uno de sus tripulantes. El incendio está llenando la cabina de pasajeros de humo y la ventilación no hace más que empeorar la situación. Escúcheme bien, voy a descender hasta que el aire en el exterior sea respirable. Cuando la velocidad sea baja, les avisaré para que abran las puertas del avión. Necesitamos una corriente de aire limpio para poder vaciar la cabina de humo. ...28 de noviembre de 1987... Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek, Taiwán. Aquí, un Boeing 747-200 de la aerolínea South African Airways de nombre Helderberg está preparado para salir rumbo a Sudáfrica. Es el vuelo 295 y en su interior viajan 140 pasajeros y 19 miembros de la tripulación. El avión es un modelo mixto, conocido como combi, en el que parte de la cabina de pasajeros se divide dando espacio para poder transportar más carga. La hora inicial de salida era las 21:00 hora local en Taiwán, pero el mal tiempo y la llegada tardía de un vuelo de conexión ha hecho que sean ya las 10 y que el vuelo siga esperando. A los mandos del vuelo 295 se encuentra el capitán Dae Wi-Wis, de 49 años de edad, que en el momento del vuelo contaba con una experiencia aproximada de unas 14.000 horas de vuelo. Junto a él, el primer oficial David Atwell, de 36 años. Su experiencia era menor que la del capitán, pero aún así era un piloto experimentado. En total, 7.362 horas de vuelo acreditadas. Además, en cabina también viajan un ingeniero de vuelo, un primer oficial de reemplazo para el momento en el que alguno necesite descansar y otro ingeniero también de reemplazo. Por fin, a las 22:23 horas, el 747 comenzó su maniobra de despegue. El avión acelera y se eleva sin problema poniendo rumbo a Sudáfrica. Un largo viaje les espera hasta el aeropuerto de Johannesburgo. Los instantes iniciales del vuelo transcurrieron con normalidad, pero pasada 1 hora y media la alarma de incendios comenzó a sonar en la cabina de los pilotos. Enseguida mandaron a revisar qué sucedía en el compartimento de carga. Los peores presagios se hicieron realidad. Un terrible fuego estaba afectando a toda la zona de carga que transportaban y al abrir la puerta el humo comenzó a entrar en la zona de pasajeros. El capitán rápidamente activó el sistema de ventilación, con la intención de sacar todo el humo de la cabina de pasajeros para que estos pudiesen respirar. Pero sin embargo, su acción no hizo sino empeorar la situación. Ahora, todos los conductos por los que circulaba el aire están expulsando más y más humo hacia la zona de pasajeros. Torre Mauricio, al habla del capitán del vuelo 295 de South African Airways. Tenemos fuego a bordo. Repito, tenemos fuego a bordo. Nos dirigíamos a Johannesburgo, pero necesitamos aterrizar de inmediato en su aeropuerto. Autorización para descender a FL 140. De acuerdo, puede descender de inmediato. ¿Está declarando un Mayday? Afirmativo. Después de estos mensajes, el capitán comenzó a descender mientras las llamas iban a más. El calor hacía imposible que la tripulación se acercase al compartimento de carga. El fuego era ya incontrolable y en la cabina de pasajeros había gente que empezaba a perder la conciencia por la inhalación del humo tóxico. En esos momentos, el capitán decidió que la única manera de poder salvar la vida de los pasajeros era abriendo las puertas y haciendo entrar aire del exterior. Pero para eso, necesitaba descender más aún y bajar mucho más la velocidad.
de lo contrario sería muy peligroso realizar esta operación. Cuando por fin todo estaba preparado, avisó a su tripulación y abrieron las puertas. Algo de aire limpio empezó a entrar en la cabina de pasajeros. Mientras tanto, empezaron a fallar instrumentos en la cabina de mando. No sabían con precisión dónde se encontraban y el avión cada segundo que pasaba era más y más incontrolable. Lamentablemente, el 747 de South African Airways acabó impactando con el Océano Índico tan solo 25 minutos después de que se declarara el incendio a bordo. Nadie pudo sobrevivir al gran impacto. En ese momento se encontraban en algún lugar a menos de 300 kilómetros del aeropuerto de las Islas Mauricio. ¿Qué había pasado? ¿Qué pudo provocar un incendio de tal magnitud a bordo del vuelo 295? La investigación fue dirigida por Rennie Van Zyl, que determinó la hora del accidente a las 0007, 3 minutos después de la última comunicación con el ATC de las Islas Mauricio. La prensa y la opinión pública atribuyeron la causa del accidente a un atentado terrorista contra el gobierno de entonces, debido a que South African Airways era propiedad del Estado sudafricano y varias de sus oficinas habían sido blanco de actos vandálicos por parte de opositores al apartheid. Los expertos, guiados por estas noticias, buscaron indicios de una explosión en los primeros restos descubiertos, como por ejemplo picados en la superficie, cavidades de impacto o salpicaduras causadas por fragmentos calientes procedentes de alguna explosión. Sin embargo, nada de esto fue hallado. Por otra parte, los exámenes forenses realizados a las víctimas del accidente indicaron rastros de hollín en sus tráqueas y pulmones, además de elevadas concentraciones de monóxido de carbono en sangre. Esto indicaba claramente que la causa fue un incendio y además también que muchas de las personas ya estarían muertas en el momento del accidente. Con el fin de hallar los restos del 747 Combi, Sudáfrica lanzó la Operación Determinación, una intensa búsqueda por sonar que fue llevada a cabo hasta ser suspendida el 8 de enero de 1988. Momento en el cual la batería de las registradoras de datos de vuelo habría finalizado. Una compañía estadounidense, Oceaneering International, fue contratada para localizar y recuperar las cajas negras. Gracias al trabajo de esta compañía, los restos del Helderberg fueron localizados al cabo de varios días. Los restos se encontraban divididos en 3 zonas diferentes, indicando que la aeronave pudo haberse desintegrado antes del impacto. El 6 de enero de 1989, la grabadora de voz fue extraída de una profundidad de 4.900 metros. Sin embargo, la registradora de datos del vuelo nunca fue encontrada. Van Zyl descubrió que el palé derecho delantero fue el lugar en el que se inició el fuego. El manifiesto constataba que dicho palé estaba compuesto mayormente por computadoras embaladas en poliestireno. La investigación se cerró sin descubrir por qué se inició el fuego. Sin embargo, años después, en 1996, la Comisión de la Verdad se encargó de investigar las verdaderas causas del accidente del vuelo 295. Esta comisión determinó que nada de lo incluido en los palés de carga podría haber causado este incendio y que lo provocó contendría su propio oxígeno que ayudaría a propagar el fuego por toda la zona de carga. Para los investigadores, algo parecido a una bengala o incluso armas se transportaban en el avión sin haber dado cuenta de ello en el manifiesto de carga. Kazuharu Tsunoda, luchador profesional japonés apodado como Magic Dragon, viajaba en este vuelo junto con su novia, Mayume Tsunoda.
Son las 23:38 de la noche. El vuelo 7425 está sobrevolando Uzbekistán. El avión ha sufrido ya varias sacudidas debidas a lo que en principio ha sido determinado por el ingeniero de vuelo como sobretensión en los motores. Varias alarmas han sido desactivadas para poder proseguir con el vuelo. Ahora mismo están volando a 38.000 pies, pero a tan solo una velocidad de 400 km por hora. ...10 de julio de 1985... Aeropuerto de Karsy, Unión Soviética. Aquí, un Tupolev 154 de la aerolínea Aeroflot tendría que haber salido de madrugada y lleva muchísimas horas de retraso con respecto a su hora inicial de salida. Todo debido al mal tiempo. Su destino, el aeropuerto de Pulkovo, en Leningrado, también en la Unión Soviética. El Tupolev 154 es un avión trimotor de medio alcance fabricado por la antigua Unión Soviética desde el año 1968. Similar al 727 de Boeing, este avión fue ordenado construir por Aeroflot para sustituir a los Antonov AN-10. A los mandos del avión está el capitán Oleg Pavlovich Belisov, de 48 años, piloto considerado de primera clase dentro de la aerolínea Aeroflot. Contaba con 12.283 horas de experiencia, 3.390 de ellas en aviones Tupolev 154. Junto a él viaja el copiloto Anatoly Timofevich, también de 48 años y una experiencia parecida a la del capitán, 12.323 horas, de las cuales 1.629 fueron realizadas en aeronaves de este mismo modelo. Además, en cabina también viajan un navegante y un ingeniero de vuelo. 5 asistentes de vuelo completan la tripulación, que junto a los 191 pasajeros hacen un total de 200 personas a bordo del vuelo 7425. A las 23:00, con más de 20 horas de retraso, el Tupolev 154 de Aeroflot comienza su carrera por la pista de despegue. Se eleva sin problemas y comienzan a ascender hacia FL 380, que será su altitud de crucero. Los pilotos y el ingeniero de vuelo llevan más de 24 horas sin descansar. Llegaron en otro vuelo al aeropuerto de Karsy cerca de las 6 de la tarde del día anterior y pasaron la noche en el aeropuerto. Según los datos obtenidos, no pudieron descansar nada antes de embarcar en el vuelo 7425, ya que estaban pendientes de recibir el ok para iniciar este viaje hacia Leningrado. El avión asciende, y lo hace con el ángulo máximo soportado por el Tupolev. Se desconoce por qué están ascendiendo con este ángulo de ataque, pero esto está causando que la velocidad sea muy cercana a la de entrada en pérdida. Una vez se estabilizan, la aeronave comienza a ganar velocidad. Pero inesperadamente el avión sufre una gran sacudida. Están sufriendo un corte de energía, no saben a qué es debido y de nuevo pierden algo de velocidad. Algunas alarmas comienzan a sonar, pero son desactivadas manualmente para poder concentrarse en el vuelo. Recordemos que llevan muchas horas sin descanso y la situación comienza a ser estresante. Unos minutos después, cuando parece que todo está solucionado, el avión vuelve a sufrir un corte de energía. Son ya las 23:38 de la noche. El ingeniero lo identifica como una posible sobretensión en los motores y comienza a mover la palanca de gases. Las coloca durante unos segundos al ralentí. Parece que esto está funcionando. Pero el avión, que volaba al límite mínimo de velocidad para la altitud en la que se encontraban,
comenzó a perder velocidad más y más rápido. Los motores al ralentí parecía que estaban solucionando los cortes de energía, pero el avión bajó su velocidad hasta los 290 km por hora. Una velocidad totalmente insuficiente para mantenerse en el aire a esa altura. Los pilotos perdieron el control de la aeronave y empezaron a caer en picado. Los motores se apagaron y nada en cabina parecía funcionar. La caída fue abismal. No pararon de dar vueltas mientras se acercaban al suelo. 38.000 pies de altura, más de 11.000 metros cayendo en picado. Finalmente, el vuelo 7425 se estrellaría en el desierto de Kizilkum, cerca del pueblo uzbeko de Kokpatas. La caída duró un total de 2 minutos y 33 segundos en los que los pilotos no pudieron hacer nada para recuperar la estabilidad del avión. Las 200 personas a bordo morirían al instante. ¿Qué había pasado? La grabadora de voz de la cabina del vuelo 7425 fue destruida por completo en el accidente. Investigadores, con la ayuda de psicólogos, estudiaron los factores humanos que pudieron llevar a este final tan trágico al Tupolev de Aeroflot. Sus hallazgos fueron que la tripulación de vuelo del vuelo 7425 estaba muy fatigada en el momento del accidente, debido a que tuvieron que pasar más de 24 horas en el aeropuerto de salida antes del despegue sin posibilidad alguna de descanso. Según el informe final de la investigación, la causa del accidente del vuelo 7425 fue la entrada en pérdida de la aeronave y posterior caída en picado contra el terreno. Una de las explicaciones técnicas a los problemas generados por la posible sobretensión de los motores era la gran cantidad de aire caliente que se encontraron a la altura a la que volaban, pudiendo esto provocar que los motores no tuviesen suficiente potencia para mantenerse a esa altura. A esto había que sumarle que el peso de la aeronave era muy elevado, casi el límite de lo permitido para un Tupolev 154. Por supuesto, la desactivación de varias alarmas fue crucial para acabar entrando en pérdida, ya que el ingeniero de vuelo puso la palanca de gases al ralentí, ignorando la velocidad mínima a la que volaban.